Dios les bendiga, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestro estudio y que Dios sea el que hable a las vidas, hermanos, hermanas, personas que nos acompañan. Estamos escudriñando los 10 mandamientos. Hemos visto que solamente Dios es el único, que no debemos de tener dioses ajenos, que no debemos hacernos imágenes, ¿sí? Y no tomar el nombre de Dios en vano. Hoy nos toca el último de los mandamientos que va de acuerdo al trato de Dios con el hombre. Los primeros 4 se refieren a la relación que tiene Dios con el hombre. Y del 5 en adelante, la relación del prójimo, de cómo debes de ser con tu prójimo. Y hoy vamos a ver el día de reposo. Hoy vamos a meditar en su palabra. Este tema es muy extenso, hermanos. Hay congregaciones completas que se dedican a guardar el día de reposo. Hay quienes se dedican a guardar la ley de Moisés. Pero nosotros queremos hacerlo conforme a la palabra de Dios, no conforme a mandamiento de hombre o conforme a nuestra sabiduría, no, sino conforme a Dios nos manda. Y para esto pues vamos a pedir la dirección de Dios, que Dios sea el que hable a tu vida, hable a mi vida, y que si hay algo que estamos haciendo mal, que si hay algo que a lo mejor no estás guardando el día conforme a la voluntad de Dios, que Dios hable a tu vida, hermanos. Hoy vamos a dar la primera parte. Pudiera ser que esta prédica pueda ser en tres partes. Vamos a meditarlo, pero hoy vamos a dar la primera. Y vamos a orar a Dios. Señor amado, muchas gracias, Dios, por esta alabanza tan gloriosa que nos has dado, Señor. Porque, Señor, tú conoces nuestra necesidad, Señor, y tú sabes, Señor, que es bueno, Señor, preparar nuestros corazones a través de esta alabanza, Señor. Y así como lo has hecho esta mañana, Señor, te pedimos, Dios, que esta palabra, Señor, venga a caer en tierra buena, Señor, en tierra fértil, Señor. Padre, en corazones que entendamos, Señor, cuál es tu voluntad, Señor. En dejar atrás a lo mejor al ritual, Señor, ese que no ayuda para nada, Señor, al mandamiento de hombre, Señor, a todos esos rituales obsoletos que quedaron atrás, Señor, y nos enfoquemos, Señor, a guardar el día, Señor, conforme a la dirección tuya, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, en la mente, Señor, pero sobre todo en el corazón, amado Dios. Padre, tú pon las palabras adecuadas, los ejemplos adecuados, Señor. Padre, de veras no nos sentimos capaces de explicar esta verdad, Señor, pero rogamos que sea tu Santo Espíritu usando nuestros labios, Dios, para que todos podamos entenderlo, Señor, sobre todo un servidor, Señor. Padre, ayúdanos esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, abran sus escrituras en Éxodo 20. Vamos a darle lectura al 4º mandamiento, Éxodo 28. Dice la palabra: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra,
el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y si nos vamos a la historia de este día de reposo, te puedes encontrar que era una fiesta religiosa del pueblo de Israel, que lo celebraban religiosamente. Pero también te puedes encontrar con que estaba relacionada con el origen de separar los principios y finales de una semana, con el principio del tiempo. O sea, puedes ver las dos cosas. Pero aquí en el pasaje que acabamos de leer, hay varias cosas que sobresalen. Y por ejemplo, yo preguntaría, ¿alguien sabe quién instituyó el día de reposo? Cualquiera de ustedes, hermanos, hermanas. Yo hago esa pregunta, ¿quién instituyó el día de reposo? Dios. En los 10 mandamientos. Sí, hermanos, desde el Génesis. Antes. Génesis 2:3 te habla de la creación, pero te habla de que Dios terminó la creación y reposó el séptimo día. Mira, vamos a Génesis 2:3 para que no quede duda, porque muchos dicen que fue a través de la ley de Moisés como Dios instituyó el día de reposo. Mas no es así, hermanos. O sea, Dios no fue de esa manera instituido el día de reposo. Y ahorita les voy a hacer otra pregunta. Mira, Génesis 2:3 dice, bueno, desde el 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. De él reposó, en él reposó de toda la obra que había hecho. No dice que se cansó Dios. ¿Sí? O sea, no dice que Dios se cansó, no, dice que él reposó de toda la obra que había hecho. Ahora vamos, aquí en Éxodo 20, cuando Dios le está dando los 10 mandamientos a Moisés, cuando Dios le ordena guardar el sábado, bueno, el sábado significa cesar o parar cualquier actividad. No se está enfocando a lo religioso, se está enfocando a que el ser humano tiene que cesar o parar su actividad normal de toda la semana. Ahora, yo les preguntaba, ¿qué resalta en el versículo 8? Porque aquí apenas Dios estaba dando los 10 mandamientos. Pero ¿qué puedes encontrar en esta palabra? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué puedes encontrar? Algo sobresaliente que les diga, que les hable de esto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué? Aquí apenas está dando los 10 mandamientos. Pero ¿qué le encuentran de particular a esto? Si apenas está dando una ley, si apenas está diciendo cómo tenía que comportarse la relación de Dios con el hombre y cómo el hombre con su prójimo. Si apenas está dando una ley, te está diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, te está diciendo que ya el pueblo de Israel ya celebraba el día de reposo mucho antes. O sea, ya lo guardaba mucho antes, a pesar de que apenas se iban a dar los 10 mandamientos. O sea, ya era institución mucho antes. Ahora, ¿quieres un ejemplo más claro? Éxodo 16:23.
Éxodo 16:23. Dice, y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. ¿Qué nos indica? El día de reposo fue mucho antes de los 10 mandamientos. Aquí todavía ni se daba la ley, pero ya se guardaba el día de reposo. ¿Sí? Entonces, hay muchos argumentos para guardar, para santificar ese día. Pero también hay muchos parámetros que se guardan para lo religioso, que muchos lo han usado como mandamientos para seguir guardando ese mandamiento religioso que el pueblo de Israel empezó a guardar. Pero, por ejemplo, también podemos ver que el sábado también Dios lo había, la gente lo guardaba en memoria de la creación. Y también, ahí en Éxodo 28, tú lo puedes ver, si lees detenidamente, es meditar en su palabra, es ver los detalles de la Escritura para que vayamos entendiéndolo. Mira, si tú lees de corrido, como al principio lo hicimos, a lo mejor no vamos a entender muchas cosas, pero si te vas meditando en las palabras que lees, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sí? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, aquí viene otra cosa interesante, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. O sea, cuando tú estás haciendo esto, estás tomando en cuenta, dices, Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, el séptimo lo guardó. Y te lo está diciendo la Escritura, ¿sí? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. O sea, también lo puedes hacer en memoria de la creación. La Escritura te lo está explicando, ¿sí? Y así vamos a ver otras citas donde se consagra de diferentes maneras el día de reposo. Deuteronomio 5, vamos a verlo. Es la introducción, hermanos, al día de reposo. ¿Sí? Deuteronomio 5, y ahorita vamos a entrar directo al tema. Deuteronomio 5, 12 al 15, ¿sí? Y fíjate, guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Ahí qué te está recordando Dios a través del día de reposo? ¿Cómo te sacó de la cautividad? Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Ahí le está dando otra connotación
al día de reposo. Levítico 23. Levítico 23. Veintitrés, 3. En todos los textos del día de reposo hemos leído algo que ahorita vamos a hacer mucho hincapié en ellos. Ojalá y lo hayan ido notando. Y aquí te lo vuelve a mencionar Levítico 23, 3, dice: 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que estéis. Santa convocaciones. ¿Sí? O sea, ya te lo está enfocando más a que lo apartes, a que le des el peso religioso que en ese tiempo se daba. ¿Sí? Era lo que Dios les estaba mandando. Pero también hay un código sacerdotal que también nos habla de este día de reposo. Y a ese se le conoce en Éxodo 31. Éxodo 31. Éxodo 31, 12 al 17. Treinta y uno, 12 al 17, dice así. Habló además Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad nosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Otra vez era un mandamiento para los sacerdotes que tenían que darlo al pueblo de Israel. Pero era muy claro lo que Dios quería, lo que Dios mandaba. En Éxodo 35:1, luego lo buscan, dice: y así lo mandó Dios. En el primer versículo dice: y así lo mandó Dios. Y otra vez te vuelvo a explicar el día de reposo. Ahora, en este día de reposo se podían ofrecer ofrendas. Precisamente ahí en Éxodo 31 te habla de 35, perdón, te habla de las ofrendas. Podían ofrendar oro, plata, pero también en lo ritual se podía ofrecer animales. ¿Qué pasaba en ese entonces? Tú pecabas a lo largo de la semana, llegaba el día de reposo, ofrecías un carnero, ¿sí? Ponías tus manos en su cabeza del carnero, echabas tus pecados ahí en él, y después iban y lo dejaban libre en el desierto. No lo mataban, lo dejaban libre en el desierto. Son ofrendas religiosas que se podían hacer. Si no tenías
para ofrecer un carnero tenías que ofrecer 2 palominos. Y era igual. Igual hacían el mismo ritual. Y esos son los rituales que Dios no quiere que tú y yo sigamos practicando. A grandes rasgos, esta es la historia de un día de reposo, cómo empezó a guardarse. Pero ahora nos vamos a enfocar a lo que realmente dice la palabra. Ahora nos vamos a enfocar a cuál realmente es el propósito del día de reposo para nuestros tiempos. ¿Cuál es el propósito de guardar el día de reposo en nosotros? ¿Con qué propósito lo hacemos? Y no nos vamos a ir a buscar algo espiritualmente, que se tiene que hacer esto, que se tiene que hacer. Nos vamos a ir a lo práctico, a nuestra vivencia diaria. ¿Cuál sería una de las cosas por las cuales guardamos el día de reposo? Pues para empezar, el descanso físico. Al principio decía, el Sabbat significa cesar de hacer actividades. Es parar completamente de tu actividad que vienes haciendo diario. Entonces, uno de los principales propósitos es descanso físico, mental y emocionalmente. O sea, qué bueno es descansar un día a la semana. ¿Sí? Qué bueno es descansar física y mentalmente. El otro propósito sería cesar esas actividades diarias que vienes realizando. ¿Sí? Apartar tiempo. Cesar tus actividades, pero a la vez apartar tiempo, porque no tuviste tiempo, mucho tiempo en la semana, para estar con Dios. Apartar tiempo para estar con Dios, a solas o en grupo, como lo estamos haciendo. Porque si esta reunión se celebrara a media semana, ¿cuántos iban a poder venir? Pues muy pocos. Entonces el otro propósito sería ese. ¿Sí? Es cierto, cesar tus actividades, pero lo principal, apartar tiempo para estar con Dios, ¿sí? A solas o en grupo. Y la otra, el tercer punto sería tener comunión con Dios. Qué bueno es que este día tú apartes un tiempo, en la mañana, en la tarde, a mediodía, a solas y estés con Dios, platicándole tus vivencias, diciéndole, agradeciéndole, a lo mejor si fue muy bueno contigo. Un cuarto punto sería tener convivencia con la familia. Con la familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus hermanos, con tus papás y también con los hermanos. Muy pocas veces nos vemos en la semana. Muy pocas veces tenemos oportunidad de estar un rato platicando a lo mejor. A lo mejor ni lo hemos hecho. A lo mejor muchos ni nos conocemos. Pero ese es otro de los propósitos que el día de reposo te da. Esa es otra oportunidad que en el día de reposo tienes. Convivencia con tu familia, que a lo mejor a lo largo de la semana no se ha hecho. Con tus hijos. Sentarte a comer tranquilamente con tu familia. Sin estar, ya me voy porque ya va a ser hora de entrar otra vez a mi trabajo. O en la mañana ya me voy porque ya se me hace tarde. O sea, esos son los propósitos que el día de reposo te da. Es la oportunidad si tú lo haces conforme a la palabra. O sea, después de 6 días de actividades, de estar trabajando, ¿cómo es necesario el día de reposo en la vida del cristiano? Bastante necesario. Después de andar todo el tiempo, todo un turno, a lo mejor en lo personal, trabajando en un taxi,
después del hermano o la hermana que está en un salón de clases atendiendo a los niños, o después del comerciante que está abriendo su negocio a tal hora y a tal hora lo cierra, o del comerciante ambulante, o después del joven, de la señorita que está estudiando en la universidad, en la preparatoria, día tras día, después de que el albañil se ha presentado todos los días a su obra a trabajar, después de que la hermana, la ama de casa, toda la semana ha estado en el hogar atendiendo a sus hijos, a su esposo, o aquella hermana que trabaja en el taller de costura. ¿Cómo no será benéfico un día de reposo en su vida? ¡Qué bendiciones! O sea, en resumen, el día de reposo es muy importante para la vida espiritual. Para la vida física, pues de igual manera. Y aquí no se trata, hermanos, de imponer rituales, que tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello. No, entender que el día de reposo es un medio de gracia para conocer más a Dios, para acercarnos más a Dios, para estar en comunión con el pueblo de Dios, para bendecir a mi familia, a mis hijos. Es un medio de gracia, hermanos. Es un medio de gracia tan importante como la oración, tan importante como la lectura de la palabra. Y ahora sí, vamos a lo que dice la palabra aquí en nuestro texto sagrado que tomamos. ¿Sí? Y nos vamos a enfocar ahorita al versículo 6. ¿Quiénes tienen derecho al día de reposo? ¿Quiénes son los que realmente tienen ese derecho al día de reposo? ¿Sí? Ya vimos que es muy importante guardarlo para nuestro descanso físico y mental, para separar un tiempo para orar, adorar, estudiar con libertad, buscar lo espiritual también, invertir tiempo en las relaciones con la familia, con los hermanos. O sea, eso lo vimos que es muy importante, hermanos. ¿Sí? Pero también vamos a ver este versículo, qué importante es. Y si tú te das cuenta, en la mayoría, en todas las lecturas que tomamos, donde te habla del día de reposo, hay dos verdades en este versículo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, ¿qué te está indicando esta palabra? Si vemos detenidamente, primero dice 6 días trabajarás. ¿Sí? Y después, descansar. O sea, son cosas son verdades que tenemos que aprenderlas, hermanos, tú y yo. ¿Sí? 6 días trabajarás. O sea, 6 días trabajarás es estar ocupado en un trabajo o una actividad 6 días constantes. No un día sí y un día no. No, hermano, aquí te está diciendo 6 días trabajando. Tienes que ejercer tu actividad. 6 días. Entonces, para empezar, para poder yo decir, necesito el día de reposo. Sí, primero tienes que cumplir con tu obligación. La palabra lo está diciendo, ¿eh? No son ideas que nosotros queramos transmitirles, no. Dice, 6 días trabajarás, ¿sí? Y después tienes que descansar. Dios así lo hizo. Hizo la creación en 6 días y el séptimo reposó. En los tiempos de Jesús, hermanos, los horarios de trabajo eran de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eran sus horarios que tenían que cubrir. ¿Sí?
Ahora, no estamos diciendo que aquí tienes que trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde. A lo mejor algunos sí lo hacemos y algunos no lo pueden hacer de esa manera. No es un mandamiento, no es una obligación. La obligación es 6 días trabajarás. A lo mejor tu horario de trabajo es de 8 horas. Tu horario de escuela a lo mejor es de 6, de 4. Pero lo que nos está diciendo es que tenemos que estar involucrados en una actividad. ¿Para qué? Para poner toda nuestra atención, toda nuestra fuerza en ese trabajo o actividad. ¿Sí? Y esto no es afanarte, hermano. Esto no es un afán, el que tú estés trabajando tus 6 días completos de la semana, estés involucrado en tu actividad, no es un afán, es la perfecta voluntad de Dios, porque Dios dice, 6 días trabajarás y el séptimo tienes que descansar. Es necesario que lo guardes. Por ejemplo, la madre en el hogar, haciendo la comida, lavando, ayudando a sus hijos a hacer tarea. Es muy espiritual eso, hermano. Está cumpliendo con una obligación que tiene como esposa, pero también está cumpliendo con una actividad en el hogar. Y no es más espiritual esto, de lavar, de planchar, de atender al esposo, que ponerse a leer la palabra o a ponerse a orar. Lo mismo Dios le demanda una cosa, como también le demanda la otra, hermano. Y no nos escudemos que por una cosa vamos a dejar de hacer la otra. Dice la palabra, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Para el varón es lo mismo. Es lo mismo, es muy espiritual que el comerciante, el obrero, el taxista salgamos a buscar lo necesario para suplir la necesidad material de nuestro hogar, como también es necesario ponerte a leer y a orar. Es muy importante, hermanos, que entendamos esto. ¿Sí? Es necesaria una cosa sin dejar de hacer la otra. Esta persona que está haciendo, está siguiendo la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está viendo que tan importante es una cosa como la otra. Es cierto, es muy importante que tú tengas tu hogar preparado, que tú tengas tu hogar acomodado para atender a tu esposo, para recibirlo a la hora que llega. Pero también es muy importante que también él llegue de su horario de trabajo o el día que le paguen y aquí está cumpliendo con sus obligaciones. Son dos cosas muy importantes. Las dos actividades son un medio de gracia también, ¿sí? Para buscar la bendición de Dios. Porque si tú cumples con estas obligaciones, si tú cumples con estas actividades, tú estás buscando también que Dios te bendiga a través de ella. ¿Cómo no va a ser bendición que te espere una mujer con los alimentos calientes, con todo preparado para que tú llegues a descansar? ¿Y cómo no va a ser una bendición que tú llegues a tu esposa y le digas, mira, aquí está lo que necesitas, aquí está tu gasto, aquí está? Sin necesidad de que la esposa salga a buscar. Por eso la palabra que dice, 6 días trabajarás, hermano, para poder guardar el día de reposo, como dice la palabra. Entonces, ¿qué tiene que ser la persona que está conociendo a Dios, que está tratando de hacer la voluntad de Dios? Para empezar, ser muy trabajador, tanto hombre como mujer. Segunda, ser muy responsable. Por eso, el ocuparte 6 días de trabajo, no vas a tener tiempo para muchas cosas. No vas a tener tiempo para estar ocioso. ¿Qué le pasó a David? Cuando David cayó en pecado, cuando David pecó, no fue porque estaba ocupado, hermanos.
No fue porque estaba en la guerra junto con sus guerreros. Sus guerreros estaban allá, en la trinchera. Y David, dice la escritura, no lo decimos nosotros, estaba paseándose en la terraza, descansando, cuando a lo mejor era el principal que tenía que ir al frente de batalla. Pero él estaba descansando. Miró por ahí a Betsabé que se estaba bañando, la codició, pecó. ¿Por qué? Porque estaba ocioso. ¿Sí? Entonces el propósito de esto, de que tú estés ocupado, te vas a tener de hacer muchas cosas, ¿sí? De agarrar algún vicio, a ver a qué sabrá esto, a qué sabrá tantito si huelo esto, si huelo aquello, a qué sabrá si pruebo este licor, ¿sí? ¿A qué sabrá de qué me voy a enterar si me meto a la red de internet a buscarle sin ninguna restricción? ¿Sí? Pero también el que tú estés trabajando 6 días, te enseña a disciplinarte a ti mismo, agarrar una disciplina para organizar mejor tu tiempo, hermano, para organizar mejor el tiempo que a veces no alcanza para nada. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si tú haces esto en medio de la sociedad en que vives, en medio de la familia que tenemos, ¿qué va a pasar? Vas contra corriente, hermano. ¿Sí? En nuestro país, desgraciadamente, la cultura de irresponsabilidad cunde en medio de nosotros, cunde en medio de tu familia, en medio de donde tú te mueves. Tú ves gente irresponsable, tú ves gente mediocre. ¿Por qué es eso, hermano? ¿Sí? Pero si tú te disciplinas, si tú entiendes que tienes que trabajar 6 días a la semana, ¿sí? Te vas a quitar muchas de estas cosas. La cultura de la irresponsabilidad lleva a que no te disciplines, ¿sí? A que no te metas de lleno en las actividades que tienes que hacerlo, ¿sí? Y si las haces, si haces tu trabajo, lo haces mal. Si tú descansas físicamente, comprobado está que si tú tienes un día de descanso a la semana, tú vas a poder realizar mejor tu trabajo el lunes. Si lo guardas el domingo, tú vas a tratar de realizar tu trabajo lo mejor que puedas el lunes. Mentalmente vas a rendir mucho mejor. Mentalmente vas a estar entero, ¿sí? Después de haber descansado un día. Pero ¿qué pasa? A veces nos escudamos, si todo el mundo es así, ¿por qué yo no? Y vamos abrazando todo esto que se viene arrastrando, que nuestro país, nuestros familiares vienen arrastrando, ¿sí? Y aquí tristemente, en muchos lugares, que se habla de la palabra, que dicen conocer a Dios, que se dicen cristianos, pasa esto, mucha mediocridad. Muchos cristianos que siempre tienen excusas para no poder realizar un trabajo constante. Pero eso sí, si tú les invitas hermano, vamos a orar, hermano, vamos a leer, vamos a buscar de Dios, están bien puestos, hermano, bien puestos para hacer eso. Pero cuando hay una necesidad en la iglesia, en la congregación, en la familia, ¿sí? O en su hogar, ya como que le dan vuelta al asunto. Y muchos lo hacen ¿para qué? Para que otros agarren esa responsabilidad.
para que otros digan, pues vamos a ayudar a fulano, ¿sí? Vamos a echarle la mano a Sutano. Y yo no digo que no sea bíblico, eso es bíblico, hermano, y se tiene que hacer, ¿sí? Pero ya cuando se trata de agarrar la responsabilidad de proveer para tus necesidades, para las necesidades de tu hogar, para las necesidades de tu prójimo más cercano, que es tu esposa, son tus hijos, son los que viven dentro de tu casa, ya como que le dan vuelta a esa responsabilidad, ¿sí? Ah, pero llega el día de reposo, hay que guardarlo a rajatabla. Es que hoy es el día de reposo y no puedo hacer otra cosa. Pero hermano, si no has trabajado toda la santa semana y este día te salió el trabajo, pues vete a trabajar. Pero no lo puedes hacer porque el día de reposo tienes que guardar. Pero dice la palabra, 6 días tienes que trabajar. Por eso está una semana. Entonces, ¿qué pasa? Sí me quedo con que el 7º día es día de reposo para Jehová, para Dios, porque voy a orar, porque voy a leer, pero no agarré el principio que dice 6 días trabajar. Es un principio, hermano. Es un principio que tenemos que aplicarlo en nuestra vida. O sea, no nada más vamos a aplicar el día de reposo. Tenemos que aplicar el principio del cual nos está hablando. Pero ¿qué pasa? Ese principio a veces no lo brincamos, hermano. La responsabilidad a veces es muy dura para mucha gente. ¿Sí? Para mucha gente esto es difícil. Porque está muy arraigada esa irresponsabilidad, esa flojera en la vida de mucha gente. ¿Sí? La mediocridad en nuestro país es una de las principales causas de por qué se encuentra así el país. Está tan arraigada que ya ahora las iglesias ya la están legalizando. Lo ve normal. Ve normal que el muchacho, que la señorita, que el varón, la persona adulta, se dicen cristianos, pero no quieren cumplir con sus obligaciones, hermano. No quieren cumplir con esta sagrada obligación que es proveer para los hogares. Y en muchas que se dicen iglesias ya legalizaron todo esto, hermano. Como han legalizado muchísimas cosas. ¿Sí? Muchas cosas que del mundo las han llevado a los púlpitos, los han llevado al frente. ¿Para qué? Para que la gente lo acepte. En esos lugares no le llaman pecado a esto. Porque es un pecado, la flojera es un pecado, hermano. O sea, la Biblia te lo dice. El perezoso es un pecado delante de Dios, hermano. Es un pecado igual que el que dice no matarás, no adulterarás, no robarás. Es lo mismo, hermano. Tanto uno como el otro no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios lo dice, ¿sí? Entonces, ¿pero qué les dicen para no llamarle fe? Es que tiene una falla, hermano. Es que la hermanita tiene una falla. Hace mediocremente las cosas. Es que tiene una falla, hermano. Tiene un pequeño defecto. No puede encontrar trabajo, hermano. Sí. Ay, hermano, es que ese problema, nunca le dijeron, nunca le educaron de esa manera. Nunca le enseñaron a la hermana que tenía que cumplir como esposa en su hogar. Nunca le enseñaron al varón que cuando quiso tener una familia tenía que proveer para ella. Y por eso ahora el hermano es así. Yo lo he escuchado, ¿no? En los lugares que yo he estado lo he escuchado, no sé, ojalá y no. Y lo he visto, y lo he vivido con personas allegadas.
fallas, defectos o problemas educativos. ¿Qué dice? Cuando la Biblia te dice que es pecado, hermano, o sea, que confrontes a esa persona y le digas, hermano, mira, así son. Bueno, en otras palabras, mi hermano le puedes decir. Ay, hermano, pero cuando a Jesús le dijeron, tu madre y tus hermanos están afuera esperándote, Él dijo, mi madre y mis hermanos son estos que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Dura es la palabra de Dios? Sí. Sí, es dura, hermanos. Por eso en muchos lugares te la suavizan. Por eso en muchos lugares te hablan de prosperidad, te hablan de milagros, pero no te hablan de responsabilidad. No te hablan de cómo debes de tomar la escritura, de cómo debes de seguir la escritura. Pero aquí, hermano, créeme, ni yo ni alguno de los hermanos, no te queremos engañar, hermano. No te queremos engañar con esas cosas de decirte que son fallas, que son defectos o problemas. No, hermano, son pecados delante de Dios y que tú y yo, si los venimos practicando, tenemos que arrepentirnos para poder aspirar a que Dios nos perdone. Tenemos que humillarnos ante Dios y buscar la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cómo Dios ve a la pereza? Mira, vamos a Romanos 12, 11. Es que me está hablando nada más del Antiguo Testamento. Bueno, este versículo es del Nuevo Testamento. Romanos 12. Romanos 12, 11. Romanos 12, 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Tú crees que el proveer, el ser responsable en tu casa, requiere diligencia, hermano? No siendo perezoso, dice. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. O sea, ¿cómo Dios ve esto? ¿Cómo Dios ve la pereza, la irresponsabilidad? Ahora, ¿quieres ejemplos bien claros de la pereza? Vamos a Proverbios 6. Fíjate cómo la creación, y aquí Dios está usando a un animal que es más inteligente, que es más sabio que muchos que conocen la Biblia, que muchos que se dicen en algunos lugares cristianos. Y ve Dios cómo pone de ejemplo esto. Y no pone a un animal gigante, a uno de los más pequeños. Proverbios 6:6. Dice la palabra: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Sí? La cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu pobreza como hombre, armado. Ve, hermano, ve, hermana y hermano, el ejemplo que Dios pone. Si esta creación de Dios, este animalito, no tiene quien le motive, dice, no tiene ni capitán ni nadie, ¿cómo nosotros no pondremos por obra 6 días trabajarás?
Creo que tú y yo lo entendemos. Entonces, son ejemplos que Dios nos pone para que tú y yo despertemos y nos quitemos telarañas que venimos arrastrando, ideas que venimos arrastrando en nuestra mente, en nuestra cabeza, para ser más prácticos. ¿Quién es el primer beneficiado si tú trabajas, si yo trabajo? Pues nuestro hogar y nosotros mismos, hermanos. No va a faltar. Si tú provees, la palabra que te dice, mira, analiza, mira sus caminos y sé sabio. Ellas no tienen quien las esté impulsando. Tú y yo tenemos a la palabra de Dios para guiarnos, para instruirnos, para ver cuál es la buena voluntad. Aún si no conocieras de Dios, la palabra de Dios te guía. Es el manual más seguro para guiar tu vida. No lo que piense yo, no lo que piense el hermano o la hermana, no. El manual más seguro, la palabra de Dios. Y hacer su voluntad es lo más seguro que tenemos para nosotros. Para que tú y yo no pongamos excusas. Para que tú y yo estemos alertas. Y vamos a seguir viendo lo que Dios dice acerca del perezoso. Proverbios 20, 24. Y es la palabra de Dios, hermanos. Son versículos de la palabra de Dios que estamos tomando como ejemplo. ¿Sí? Porque a veces mucha gente pone muchas excusas. Se desalienta a la primera que hay. Se desalienta a las primeras cosas que ve. 24 dice, el perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. O sea, mucha gente sale, o a veces no sale ni de su casa. ¿Por qué? Es que hay muchos asaltos, hermano. Es que está difícil la situación allá afuera, hermano. Y pues para que no me pase nada, mejor me quedo en mi casa. O sea, ves que viene una nube y dice, es que va a llover, hermano. Ahorita a las 12 del día, oye, hermano, es que hace mucho calor. No puedo estar en el sol. Hay muchas excusas para hacerse irresponsable y perezoso. Muchas excusas. La Biblia te lo dice, ¿eh? O sea, la Biblia te está diciendo, el perezoso no hará a causa del invierno. Es un ejemplo que ponía Dios a ese pueblo porque lo entendía. La gente se dedicaba a arar, al campo. Hoy no nos dedicamos al campo, hermano, pero sí te puedo a lo mejor decir de estos ejemplos. Y a lo mejor hasta los has oído. A lo mejor hasta los has escuchado. Es que está muy lejos, hasta el otro lado de la ciudad para ir a trabajar, hermano. A lo mejor ya no fui. ¿Sí? Son cosas que tú escuchas, pero son excusas para no cumplir con las obligaciones, hermano. Esa es más que la verdad, hermano. Proverbios 26. Y ya después, si se quieren pelear, peleense con la Biblia, hermanos. No se vayan a pelear conmigo, porque les estoy diciendo. 26, 13. Lo único que queremos bien claro es que veas que es necesario hacernos de esa promesa del día de reposo. Pero el principio es 6 días trabajarás. No queremos descansar nada más. Queremos cumplir con las dos obligaciones. Entonces, Proverbios 26, 13 dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. No, pues mejor no salimos.
para que nos vaya a comer. El 14, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Es que hay mucho peligro, mejor me sigo durmiendo, hermano. Hay mucho peligro allá afuera, andan los narcos, andan los que andan matando, andan los asaltataxistas, mejor yo no voy a salir a trabajar. En la semana mataron a 2 compañeros. Es muy peligroso. Pero son pretextos para escudarnos, para excusarnos de agarrar nuestra responsabilidad. Excusas para no cumplir con lo que tenemos que hacer. Para el perezoso todo le cansa, hermano. Todo. Proverbios 26:15, ¿qué dice? Ahí mismo. Mas mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarlo a su boca. Y a veces es cierto, hermanos, hay veces que hay personas que tú estás con ellas y por la actitud, híjole, de veras hasta flojera me da de veras decir o platicar con ellas o estar ahí. Porque todo le cansa. Si llueve porque no llueve, si hace calor porque no hace calor, si hace frío es que hace mucho frío. O sea, todo, hermano. ¿Sí? Hasta el comer es un fastidio. Pero qué bueno cuando tú trabajas, cuando trabajaste tus 8 horas, tus 10 horas, las que hayas trabajado, tú cumplas con tu horario de trabajo y llegues con ganas, con deseos de comer a tu hogar. ¿Para qué? Para fortalecer ese cuerpo, y a lo mejor tienes todavía un rato para estudiar, a lo mejor tienes un rato para ir a predicar, a lo mejor tienes un rato para visitar a alguien necesitado. Para eso Dios requiere que estés lleno, que estés completo. Proverbios 24:10. Dice la palabra: si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Y esta es una verdad, hermano, no sé si tú la has visto, yo sí la he visto, hermano, y dirá, pues es que usted ha visto todo. Pues hermano, lo poco que hemos visto, vemos, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Un cuerpo, hermanos, que deja de hacer sus actividades, un cuerpo que deja de ejercitarse en el trabajo, en el ejercicio físico, en lo que tú quieras, mira, poco a poco va menguando. O sea, como que te vas, se va acabando la fuerza. Tus miembros como que se van engarrotando, hermano. Y si no, hay mucha gente de la gente que ya tiene 70, 80 años, hermano, que si tú los sientas en un lugar, si tú ya no los dejas hacer nada, mira, al poco tiempo se muere. Porque esa gente está activa, acostumbrado a moverse, acostumbrado a andar de aquí para allá. El otro día yo levantaba una persona, le ayudé a subir una bolsa y ya grande la señora. Digo, ¿a dónde la llevo? Dice, ya vamos de regreso a la casa, joven. Dice, ya salimos de trabajar, pasamos al mercado a comprar la comida y ya me voy. Dice. Oiga, si no es indiscreción, ¿cuántos años tiene? Dice, 88 años. Trabajando, hermanos. Y tú veías a la señora fuerte, con plena idea de lo que está haciendo. Pero si a esta gente tú le dices, no lo hagas, acaban dándole. ¿Qué dice la palabra? Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Poco a poco te va menguando tu cuerpo. Hay una persona que conozco que dice,
es que yo no era así, así me hizo mi esposo, mi difunto esposo. Me hizo inútil. No es cierto. Bueno, si te hizo, pero ya murió, ahora ponte activa. Recapacita. O sea, con menos de 40 años y que ya te sientas que no puedes hacer nada. Pero si tú no lo haces, tu cuerpo poco a poco se va haciendo inservible. La palabra lo dice, ¿no? O sea, la palabra de Dios. Otra gran verdad es que el que es perezoso, hermanos, todo desea, pero nada alcanza. Todo quiere. Ay, cómo quisiera tener un carro como el que trae el hermano. Cómo quisiera tener una casa como el hermano. Todo desea, pero nada alcanza. Proverbios 13:4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será próspera. Ahí tenemos los dos principios. El que busca, pero está también el que quiere nada más. Porque hay quien quiere nada más, pero no lo alcanza. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Pues sí, quisiera muchas cosas, pero por eso que viene arrastrando, por ese pecado que no quiere quitarse de su vida, pues nada alcanza. Y tú ves que a lo mejor el otro, el que está tratando de buscar a Dios, es cierto, pero también está cumpliendo con sus obligaciones materiales. Lo ves que poco a poco va prosperando. Lo ves que poco a poco va alcanzando sus metas. Lo ves que a cada día a lo mejor Dios lo bendice más. O sea, son verdades, hermano, que la palabra de Dios nos está marcando. Dice Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La misma verdad. La mano negligente empobrece. Entonces, hermano, todas estas cosas son para que tú y yo estemos alertas en estos tiempos tan difíciles. Necesitamos esa bendición, necesitamos la bendición de guardar el día de reposo a la manera de Dios, hermano. Necesitamos la bendición de que Dios nos dé nuevas fuerzas para poder desarrollar nuestras actividades, pero a la manera de Dios, hermano. Porque en medio de estas luchas, de estas pruebas que tú y yo tenemos en nuestra vida, que tú y yo venimos sufriendo, a lo mejor si tú quieres, en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, donde tienes luchas, donde te dice que no se puede hacer esto, donde te dice que a lo mejor en tu trabajo quieres ser diligente, quieres sacar tu trabajo lo más rápido que se pueda, y los compañeros te dicen, ¿para qué te apuras? ¿Para qué haces eso? En nuestro ambiente todo te dice que no se puede, hermano. Todo te viene, te viene diciendo que eso es todo lo contrario. Pero debemos entender que la palabra de Dios no es conforme al mundo que venimos viviendo. La palabra de Dios es muy clara y te hace entender que sí es cierto
necesitamos reposar, necesitamos descansar, pero lo primero es cumplir con tu obligación, hermana, cumplir con esa obligación que tienes. Lamentablemente estamos metidos en un ambiente muy propicio, muy extendido a nuestro alrededor, en nuestro país, ¿sí? En nuestro país el mundo lo tiene como un país flojo. Hay caricaturas que hacen del mexicano en muchos lugares y aquí mismo, entre nosotros mismos, cómo nos hacemos caricatura de nosotros mismos para juzgarnos, para ver. Y en el exterior lo hacen de la misma manera. Pero no, Dios nos ha dejado la palabra para que tú y yo hagamos a un lado eso. O sea, no es posible que vengamos arrastrando toda esta cultura de irresponsabilidad, toda esta cultura de pereza. Pero también hay verdades que, por ejemplo, si tú entiendes que los pecados escandalosos tienen que quitarse de tu vida, ¿por qué no entendemos esta verdad también que muchos ha hecho mucho daño? Cuando tú te convertiste, o cuando yo me convertí, te hablaron de que el borracho no heredaría el reino de Dios. Te hablaron del adúltero, te hablaron del robar. ¿Y qué pasó? ¿Le pediste a Dios y Dios te permitió apartarte de esas cosas? Entonces, si tú sientes que la borrachera, que el vicio, las drogas, no son agradables a Dios, ¿cómo no entender que la pereza es un pecado delante de Dios también? O sea, ¿cómo no hacerlo? Dios la considera de la misma manera que las otras. Los otros son pecados escandalosos, sí, pero la pereza no es una transgresión nada más a la ley moral. Es un pecado delante de Dios, hermanos. Ahorita que estamos analizando los 10 mandamientos, que estamos aprendiendo los 10 mandamientos, no nada más estamos transgrediendo al ser perezoso la ley moral. No. Estamos también en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es un pecado voluntario en nuestra vida delante de Dios. Analicémonos a la luz de la palabra y veamos qué tanto arrastramos de esto en nuestra vida. Si tú vas al diccionario, el flojo es igual que el perezoso. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Flojo, perezoso, perezoso, flojo. Negligente, igual a perezoso. ¿Sí? Perezoso, igual a negligente. O sea, es exactamente lo mismo, el significado es el mismo. Entonces, todo esto, hermano, es para que tú y yo entendamos, ok, queremos analizar estos 10 mandamientos, queremos que Dios nos hable, pero vamos aplicando los principios a nuestra vida. Entonces, vamos a ver el principal principio de este mandamiento, cómo empieza. O sea, no empieza, hermanos, no empieza hablando del descanso, no. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Sí? Y qué bonito, ¿no? Qué bonito, vamos a aplicar el día de reposo en nuestra vida, sí. Sí, nada más que enseguida te dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esa es la gran verdad que tenemos que entender. Tú como persona que quieres hacer la voluntad de Dios, como cristianos que queremos servir a Dios,
Tenemos que aplicar este principio a nuestra vida. No queremos hablarles únicamente de cómo tienes que hacer esto, aquello en el día de reposo, de cómo guardarlo. No, hermano. Tenemos que empezar por el principio. Y este es el principio que hoy Dios ha querido que compartamos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Dentro de 8 días a lo mejor vamos a hablar qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo guardarlo. Tengo que acatarme a los rituales que antes se hacían. No, hermano, lo vamos a ver con la palabra de Dios. Pero el principio es este, ojalá y lo podamos entender. 6 días trabajarás. Y esto es para todos, hermanos, para ustedes, para mí, para todos los que escudriñamos la palabra, para todos los que abrimos la escritura y los que hemos escuchado hoy, hermano. Delante de Dios no vas a tener excusa. Es que yo no supe bien, no me explicaron bien cómo era guardar el día del reposo. Pues por lo menos el principal principio de este día es 6 días trabajarás. Con disciplina, ¿sí? Con esmero. No haciendo las cosas mediocremente. Tienes que hacer las cosas lo mejor que puedas, hermano. No dice la Escritura que tú tienes que ser la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿En dónde lo vas a hacer? Pues en donde quiera que te pares, hermano. En tu trabajo, pues sí, muchos van a ir en contra, sí. Allí en la universidad donde todo el mundo te va a gritar que estás loca, que estás loco, que esas son ideas anticuadas, pero ahí es donde Dios te puso y ahí es donde tienes que dar testimonio de esa fe que tú has depositado en Dios para que te lleve adelante. Ahí, hermano, es donde tú tiene que verse su cristianismo. Si nada más se va a ver en los buenos tiempos, cuando todo te está funcionando color de rosa, pues qué chiste tendría el cristianismo, hermano. Tú tienes que brillar en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles y en los tiempos donde estás alabando. Uno de los principales propósitos es que tú vengas, que te reúnas con el pueblo de Dios, alabar a Dios y todo. Pero no puedes venir, danzar, cantarle a Dios, levantar tus manos y mañana mediocremente cumplir con tu trabajo. Porque el mismo que levantó sus manos a Dios y Dios, ¿tú tienes fe que Dios está en medio de nosotros? Pues este Dios que te está viendo te va a ver mañana cómo desarrollas tu actividad. Te va a ver mañana en tu hogar, cuando estés trapeando, barriendo y a lo mejor haciendo lo de mala gana y aventando las cosas. No puedes quitarte el saco de cristiano, dejarlo aquí y salir a la calle sin él. Tienes que ser la luz del mundo y la sal de la tierra en donde te pares. Amén, hermanos. Pues esa es la introducción, hermanos, del día de reposo. Dentro de 8 días seguiremos abundando en él, seguiremos meditando en él, y que sea Dios, hermanos, el que nos hable. Hay muchas cosas que a lo mejor pensamos, pero hermano, aquí habla del Sabbat. Pues a su tiempo, hermano, a su tiempo a lo mejor Dios nos va a instruir de por qué a lo mejor ahora nos reunimos los domingos y no lo hacemos los sábados. ¿Sí? Pero que sea Dios el que nos vaya guiando, hermanos. Que sea Dios el que nos vaya conduciendo. Y si hoy entendiste algo de lo poco que pude explicarte, hermano, pues aún que sea Dios el que te siga hablando y que Dios te explique más. Y vayan y escudriñen su palabra, métanse a la palabra a buscarle. A lo mejor nos podemos equivocar, hermanos, y pueden ustedes, hermano, es que usted dijo esto y a lo mejor no está bien. Pues amén, hermano. Estamos todos en un camino de aprendizaje, hermanos.
Pues hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta pequeña reflexión en su palabra, y que Dios nos siga ayudando para entenderlo cada día más, y que Dios nos siga perfeccionando nuestros caminos para llevarnos a más, y para que realmente el día del reposo sea un instrumento, un medio de gracia para poder acercarnos más a Dios, para poder conocer a Dios cada día más. Padre amado, muchas gracias, Jesús, por tu palabra, Dios. Padre, porque entendemos, Señor, que esta ley que tú diste, Señor, es cierto, muchas cosas, muchos rituales han sido abolidos, Señor. Padre, pero el principal propósito de esta ley, Señor, es acercarnos más a ti. Es conocerte más a ti, Señor. Padre, permite que podamos, Señor, seguir conociéndote cada día más, Señor. Padre, no queremos, Señor, echar cargas que nosotros no podamos llevar, Señor. Que no podamos implantar una ley, Señor, que a lo mejor tú no la ordenaste de esta manera, Señor. Padre, solo ayúdanos, Señor, a atesorar, Señor, lo que tú hablas a nuestra vida, Señor. Padre, si tú has hablado algo a cada persona, Señor, a alguna persona, Señor, si hay algo que tú has visto que venimos arrastrando, Señor, de la pereza, Señor, de la negligencia, de la mediocridad, Señor. Padre, ven tú y trata con nosotros, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, resalte aún más esto, Señor. Tu Espíritu Santo venga a clarear, Señor, todas estas verdades, Señor. Y Padre, podamos ver, Señor, que tan desagradable es el borracho a tus ojos, Dios, como el perezoso y el negligente, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser diligentes en ti, Señor. Padre, es cierto, Señor, tu palabra dice, 6 días trabajarás. Para poder aspirar a tener esa bendición del día de reposo, Señor, debemos cumplir con este principio, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Ayúdanos a entenderlo, Señor, en la mente y en el corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Creaste el universo, diste tu gloria al cielo, por más de la tierra. Jesús, eres Dios verdadero. ¿Quién es el hombre para que muerde de él? ¿Y quién soy yo para que vengas a mí? Me hablaste, tocaste mi corazón. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. El día de hoy el Señor nos ha hablado acerca de que Él trabajó 6 días y uno de ellos descansó. Y si nos dimos cuenta, ya lo explicaron muy bien, lleva un orden. Santificarlo, esto es apartarlo para el Señor. Los 6 días de esfuerzo arduo, de trabajo así pesado, duro, recio, para poder apartar este domingo, cada domingo para Él. Y el canto es lo que nos dice: creó el universo, dio su gloria al cielo, formó la tierra, porque Él es Dios verdadero. Y aún así el día de hoy se ha acordado de nosotros
Recordamos que somos hombres, somos seres humanos. Ha venido a nosotros, nos ha hablado y ha tocado nuestro corazón. Ahora nos toca a nosotros decirle a Él: te necesito, Jesús. Crear el universo, diste tu gloria al cielo, formar de la tierra, Jesús, eres Dios verdadero. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y quién soy yo para que vengas a mí? Me hablaste, tocaste mi corazón. Te necesito, Jesús. Te necesito, Jesús. Te necesito. Te necesito. Te necesito, Jesús. Te necesito. Es una necesidad como el comer o el beber agua. Jesús. Levantar del sol hasta el ocaso, loado sea el nombre del Señor. Desde el levantar del sol hasta el ocaso, loado sea el nombre del Señor, y su misericordia no ha dejado que seamos consumidos, pues ella se renueva cada mañana. El canto nos dice desde el levantar del sol, cuando sale por el oriente, hasta el ocaso, cuando se pone por el poniente. Dice: loado sea el nombre del Señor. Y el día de hoy el Señor nos ha enseñado una forma diferente de loarlo, de honrarlo, de alabarlo. Y es trabajando esos 6 días, desde que, no sé, en el caso de las mujeres son las que más cumplen eso, porque desde que se levantan hasta que se acuestan no descansan, no hay turno, no hay descanso. Los que somos, no sé, trabajadores en algún oficio o profesión, lo que sea, pues también tenemos un horario, tenemos, no sé, a veces que cubrir doble horario. Dice aquí que desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, todo lo que hagamos, lo hagamos para la honra y para la gloria del Señor. Desde el levantar del sol hasta el ocaso, loado sea el nombre del Señor. Desde el levantar del sol hasta el ocaso, loado sea el nombre del Señor, y su misericordia no ha dejado que seamos consumidos, pues ella se renueva cada mañana, pues ella se renueva cada mañana. Queremos una prueba. La prueba está aquí sentada, o está aquí de pie, pero aquí está. Estamos este domingo, otro domingo, tenemos otro domingo más. Pero bendito Dios porque hemos podido estar otro domingo más. Desde el levantar del sol hasta el ocaso, loado sea el nombre del Señor.
desde el levantar del sol hasta el ocaso. Loado sea el nombre del Señor y su misericordia no ha dejado que seamos consumidos, pues ella se renueva cada mañana, se renueva cada mañana. Cuando abrimos nuestros ojos, se renueva cada mañana. Cuando sentimos nuestro corazón latir, se renueva cada mañana. Cuando vemos a nuestra familia con salud o con enfermedad, pero recuperándose, se renueva cada mañana. Se renueva cada mañana. Padre amado, necesitamos cada uno de los que estamos aquí, Señor, descubrir esa bendición de guardar el día de reposo a tu manera, Señor, a la manera de Dios, Padre, porque en medio de este mundo, en medio de estas pruebas, de las tensiones, de las responsabilidades que tenemos, y que todo nos grita que no se puede, todo nos quiere separar de hacer tu voluntad. Padre, cuán importante, Señor, es guardar tu día de reposo, Señor, para recuperar esas fuerzas físicas, Señor, para aumentar nuestra fe, Señor, para estar bien en nuestras emociones, Señor, y poder seguir adelante el día de mañana, Señor. Muchas gracias, Dios, porque te acuerdas, Dios, de nuestra necesidad. Tú ves, Señor, nuestras deficiencias. Tú ves, Señor, nuestras carencias. Padre, por eso ayúdanos a entenderlo, Señor, en el corazón, Señor. Padre, que seas tú, Señor, implantando estas verdades, Dios. Padre, que seas tú quitando las dudas que tenemos, Señor. Pero solo ayúdanos, Señor, a no dejar pasar esta oportunidad de meditar en tu ley, Señor. Ayúdanos, Dios, y ven y acláranos las dudas que tengamos acerca de este día, Señor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Cómo responder, Señor, a veces a esas preguntas de los demás grupos que se dicen cristianos, que han torcido el significado de este día, Señor? ¿Cómo poder contestarles con tu palabra, Señor? Ayúdanos, Dios, y danos sabiduría para entenderlo, Señor. Padre, trata con cada uno de los hermanos, hermanas, Señor, de todos aquellos, Señor, que estamos aquí en este lugar. Y renueva nuestras fuerzas, Señor, y guíanos a lo largo de esta semana, Señor, para poder hacer tu voluntad, amado Dios. En el nombre de Jesús. Ya no quiero ser el mismo de ayer, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de mí, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Pues hermanos, la reunión está terminada. Únicamente quisiéramos invitar a los hermanos a que le den la importancia de ir al día de reposo y que traten de esforzarse, hermanos, en el horario. La hora de llegar es a las 11 de la mañana. Vamos a ver si podemos narrarles un día completo de un día de reposo en aquellos tiempos, en el pueblo de Israel. ¿Cómo guardaban el día de reposo? ¿Cómo desde que el viernes a las 6 de la tarde oscurecía hasta el sábado a las 6 de la tarde? En esos días así se guardan los días. Con la ayuda de Dios a ver si podemos describírselo dentro de 8 días. Dentro de 8 días veremos la segunda parte, hermanos. Y pues si hubiera alguna duda, hermanos, alguna pregunta, algo que quisieran consultar con un servidor, con los hermanos, estamos para servirles, hermanos. Con toda confianza está el hermano Taurino, el hermano Juan, el hermano Rubén. Estamos para servirles. Dios les bendiga.